Si observáis de verdad vuestro pensamiento, si miráis, descubrís, soltáis y morís cada día a todo lo que habéis recogido, no volveréis a hacer jamás la pregunta: ¿y ahora? Decía Jiddu Krishnamurti. Estas palabras señalan con gran claridad el punto crucial de la cuestión. Durante toda la vida has creído ser alguien, una identidad bien definida, un centro estable hecho de creencias, recuerdos, emociones y deseos. Desde la infancia, el mundo a tu alrededor, con todas sus instituciones educativas, religiosas y sociales, te ha enseñado a reconocerte en una imagen definida y estructurada, construyendo lenta y sistemáticamente el sentido del yo. Has acumulado experiencias y conocimientos, te has convertido en alguien a los ojos de la sociedad y has perseguido ambiciones, esperanzas e ideales. Esa imagen que has cultivado durante décadas, ese centro que percibes como tú mismo, no es otra cosa que el ego. Pero, ¿qué es realmente el ego? Krishnamurti nos empuja a mirar directamente en la profundidad de la cuestión, indicando que el ego no es más que un conjunto de fragmentos psicológicos, trozos de recuerdos y de experiencias que la mente acumula, estratificando con el tiempo deseos, miedos y creencias. Estos fragmentos, aislados y carentes de unidad intrínseca, se combinan para crear una entidad ficticia a la que llamamos yo. El ego se alimenta continuamente del pasado. Está enraizado en la memoria y se nutre de imágenes, juicios y expectativas. Nunca es un hecho concreto, una entidad viva en el presente, sino un conjunto de proyecciones y fantasías, mantenido por un movimiento incesante del pensamiento. Precisamente por eso, el ego vive constantemente en el conflicto. Por muy fuerte, decidido y seguro de sí que pueda parecer, en realidad es frágil y vulnerable. Está inevitablemente destinado al sufrimiento, porque depende continuamente de las circunstancias externas y de los juicios ajenos para mantenerse con vida. Krishnamurti nos muestra cómo este ego ficticio es la causa fundamental de todos nuestros conflictos interiores y exteriores. Es la división creada por el yo, la separación entre el observador y lo observado, entre yo y el otro, entre lo que es y lo que debería ser, la que genera miedo, ansiedad, deseo de control e inseguridad. Si miras tu vida con honestidad, te darás cuenta de que toda la existencia está impregnada por esta tensión incesante del devenir, de la competencia, del miedo a no ser suficiente o a perder lo que has construido. Hagas lo que hagas, alcances el objetivo que alcances, dentro de ti permanece siempre un sentimiento de inacabamiento, un vacío sutil, una insatisfacción profunda. Has buscado 1000 maneras de colmar ese vacío: religión, filosofías, logros personales, dinero, estatus social. Y sin embargo, a pesar de todo, te has encontrado siempre en el mismo punto, en la necesidad de algo más, algo que no sea efímero, algo permanente que dé sentido a la vida. Como enseña Krishnamurti, no es posible añadir la verdad a tu vida tal como es. Es imposible superponer lo real a una ilusión. Por mucho que intentes embellecer el ego, enriquecerlo con experiencias y prácticas espirituales, seguirá siendo siempre una ilusión. La verdad no se añade, sino que emerge de manera natural cuando todo lo que no es verdadero, el falso yo, la identidad ficticia, empieza a desmoronarse. Por este motivo, el verdadero despertar no es nunca un proceso suave y reconfortante. Es un movimiento de demolición total de las seguridades interiores, un afrontar directamente los miedos y las ilusiones arraigadas que siempre has custodiado celosamente. Esta demolición es dolorosa y desestabilizadora porque te pone frente a aquello que siempre has evitado, la realidad desnuda y despojada de ilusiones.
No puedes despertarte manteniendo intactas las estructuras que te han tenido prisionero durante años. El despertar implica la pérdida de todo lo que has creído ser, la caída de todas las máscaras, el fin de toda ficción. No podéis dejar que otro viva en vuestro lugar. Vuestra vida es vuestra y debéis vivirla solos. Podéis seguir a alguien, pero no será más que una huida de vosotros mismos. Va amonestaba Jiddu Krishnamurti. Así pues, el primer paso auténtico hacia la libertad es reconocer con extrema claridad la naturaleza ilusoria de lo que llamamos yo. No se trata de un proceso de negación o de represión, ni de un intento de cambiar el ego por un ego mejor, más espiritual o más sabio. Se trata, en cambio, de mirar la realidad tal como es, sin ninguna distorsión mental, sin conclusiones predeterminadas. No es un proceso gradual, sino un ver inmediato, directo y total. Si consigues ver claramente que aquello a lo que has llamado yo no es más que un conjunto de ideas, recuerdos, deseos y miedos, se abre la posibilidad de una auténtica libertad interior. No eres lo que has acumulado, no eres la suma de las experiencias pasadas. Eres, por el contrario, una conciencia límpida y lúcida, libre de cualquier identificación. Solo cuando la falsa identidad es puesta radicalmente en cuestión y comienza a desmoronarse, puede emerger esa libertad auténtica que no depende de nada, que no necesita definiciones, certezas ni confirmaciones externas. En este estado de claridad absoluta, el ego pierde su terreno habitual y lo que queda es una conciencia natural, inocente e inmediata. Este es el primer movimiento auténtico del despertar. Reconocer que la crisis que enfrentas no es un error, sino la mayor oportunidad para encontrarte con la realidad tal como es. Como dice Krishnamurti, el despertar no te da nada nuevo, sino que te libera radicalmente de todo aquello que nunca has sido. Cuando lo falso se derrumba, lo que queda no es la luz que desciende, sino la realidad desnuda y sin filtros que siempre has sido, más allá de las definiciones de la mente. Detente un instante. Párate y escucha, porque según Jiddu Krishnamurti, el verdadero despertar interior no se manifiesta como una luz reconfortante, una paz tranquilizadora o una simple experiencia espiritual de beatitud, sino como una crisis radical, una ruptura profunda de todo aquello que has dado por sentado en tu vida. Toda tu existencia ha estado hasta ahora orientada hacia la búsqueda de algo que pudiera aplacar la inquietud interior, llenar el vacío persistente que acompaña cada paso. Has perseguido ideales, religiones, técnicas meditativas, guías espirituales, y aún así cada vez te has encontrado con la insatisfacción, el conflicto interior, la desilusión. A pesar de ello, sigues esperando que algo extraordinario pueda llegar desde fuera para salvarte de la confusión, del miedo, de la soledad. Esta búsqueda incesante nace de una mente que desea escapar de lo real, huir de lo evidente, de lo que no quiere ver. La raíz del sufrimiento es el propio deseo de huir de él. Según Krishnamurti, no es posible encontrar la verdad mientras intentas proteger tus ilusiones. La mente crea continuamente barreras para evitar el enfrentamiento directo con lo que es incómodo, doloroso o desestabilizador. Y es esta protección la que genera una distancia cada vez mayor entre tú y la realidad. Huir de lo que es significa evitar lo real. No hay sabiduría en huir, observaba Jiddu Krishnamurti. Si, en cambio, comienzas a observar con absoluta sinceridad las estructuras mentales acumuladas con el tiempo, sin justificarlas ni condenarlas, ves con claridad cómo la mente genera continuamente conflicto y división. La crisis espiritual auténtica comienza precisamente cuando aquello que creías estable y seguro empieza a resquebrajarse, cuando percibes que todas tus certezas
no eran más que ilusiones cuidadosamente construidas. Esta crisis, que muchos consideran un signo de fracaso o una desviación del camino espiritual, es en realidad la prueba concreta de que por fin estás empezando a ver la realidad sin filtros, sin ilusiones. Es en este instante cuando la posibilidad de un despertar auténtico se vuelve real. Y sin embargo, este momento crucial suele ser malinterpretado y rechazado, porque parece doloroso, desestabilizador y amenazante. Pero ¿cómo podría ser de otro modo? El despertar auténtico comporta necesariamente la pérdida de todo aquello que siempre has considerado importante, de cada referencia construida para dar sentido a la vida. Si comprendes que el dolor y el desorientamiento que estás viviendo no son un error, no son un paso en falso en el camino espiritual, sino que forman parte integrante del verdadero despertar, comienzas a afrontarlos de manera diferente. Ya no intentas huir de ellos ni remediar la crisis mediante técnicas meditativas, rituales o religiones. Al contrario, te vuelves profundamente consciente de ella. Ya no buscas un alivio inmediato, sino que permaneces con esa crisis, con esa incertidumbre absoluta, observándola con lucidez y con total honestidad. Solo cuando ya no buscas una salida fácil, cuando ya no pretendes que la verdad coincida con tus deseos y tus esperanzas, la realidad empieza a manifestarse por lo que realmente es, en su absoluta y sencilla inmediatez. La única manera de comprender algo es afrontarlo por completo. Enseñaba Jiddu Krishnamurti: si quieres comprender realmente la naturaleza del despertar, debes afrontar directamente esta crisis, sin intentar minimizarla, racionalizarla o superarla mediante métodos predeterminados. Debes dejar caer toda seguridad, todo prejuicio, toda expectativa sobre lo que el despertar deba ser. Debes estar dispuesto a permanecer en la total vulnerabilidad y en la total incertidumbre, sin ninguna garantía de que eso vaya a conducir a algo positivo o tranquilizador. Es precisamente en esta falta de protección, en esta renuncia radical a todo asidero, donde el ego comienza a perder su presa y a disolverse. No puedes destruir el ego directamente con la voluntad o con técnicas específicas, porque sería solo el ego tratando de destruirse a sí mismo. Es, en cambio, el valor absoluto de permanecer vulnerables, sin escudo y sin defensas, lo que pone fin a la ilusión de la identidad personal. Esta crisis no es un fracaso, sino una puerta abierta de par en par hacia la libertad auténtica. Cuando empiezas a perder todas las certezas, cuando ves claramente que ya no puedes esconderte detrás de creencias, tradiciones, identidades ficticias, entonces se presenta la oportunidad real de encontrarte con la libertad. No una libertad construida o añadida, sino una libertad natural que surge cuando toda estructura ficticia se derrumba definitivamente. La crisis espiritual es la única verdadera oportunidad de cambio real, porque no es un simple ajuste de lo que ya eres, sino el fin de todo lo que nunca has sido. ¿No es acaso esta la verdad que buscabas desde siempre? ¿No es acaso esta la libertad que has buscado a través de 1000 caminos? La crisis es necesaria, decía Jiddu Krishnamurti, porque la crisis es la única fuerza capaz de hacer caer todas las ilusiones que has construido. No combatas esta crisis, no intentes evitarla ni reducir su intensidad. Deja simplemente que suceda. Permanece plenamente presente con ella, sin resistencia y sin juicio. Si no interfieres, si no intentas controlarla o resolverla, la misma crisis se convertirá en el instrumento de tu auténtico despertar. En esta claridad sencilla y radical, ya no hay miedo, ya no hay ansiedad ni deseo de control, porque la propia crisis ha removido las ilusiones que te tenían prisionero.
Esta es la auténtica belleza del verdadero despertar. Cuando todo lo que nunca ha sido se disuelve, lo que emerge no es una luz tranquilizadora, sino una libertad simple y auténtica, sin límites, que siempre ha sido más allá de las definiciones mentales. Este es el verdadero despertar, el derrumbe del ego, no el descenso de la luz. Muchos desean ardientemente un despertar fácil, una iluminación que descienda del cielo dulcemente, como una lluvia de paz tranquilizadora capaz de aliviar toda herida y sanar cualquier tormento. Jiddu Krishnamurti nos pone claramente en guardia contra esta fantasía del ego, contra esta manera sutil de buscar consuelo sin atravesar la verdad de la crisis espiritual auténtica. La mente busca siempre proteger sus seguridades, sus puntos de referencia. Desea mantener intacto el mundo que ha construido, quizá mejorándolo, haciéndolo más luminoso y aceptable. Este deseo, sin embargo, esconde una ilusión insidiosa, pues la luz que buscamos no es más que una imagen proyectada por nuestro propio ego. La misma búsqueda de una condición espiritual más alta es siempre un intento del ego de protegerse a sí mismo, de permanecer en su zona de seguridad, de evitar afrontar lo real. Subrayaba Jiddu Krishnamurti. En efecto, toda nuestra vida ha estado orientada hacia el logro de objetivos que ofrecieran seguridad, identidad, un sentido de estabilidad. Desde la infancia se nos ha enseñado que, para ser amados, aceptados, respetados, debemos ser alguien y alcanzar algo. Así buscamos experiencias espirituales o iluminaciones que confirmen esta estructura egocéntrica. Buscamos algo que añada un sentido más profundo, un enriquecimiento adicional a la vida tal como es. Pero Krishnamurti insiste en decir que el verdadero despertar no es un añadido, no es algo que pueda obtenerse mediante una búsqueda intencional. Es, por el contrario, un proceso que exige la demolición total de las ilusiones que la mente ha construido durante siglos, la disolución completa de todo intento de proteger el falso yo. ¿Por qué es tan difícil aceptar este hecho simple? Porque en el fondo, estamos profundamente apegados a nuestras imágenes mentales, a nuestra identidad, a las certezas acumuladas a lo largo de los años. Nuestras seguridades no son solo externas, sino sobre todo interiores, hechas de recuerdos, creencias, ideales, convicciones espirituales. Por eso, Krishnamurti afirma que no es posible encontrar la verdad mientras intentemos proteger estas ilusiones. La verdad no puede añadirse a la mente, porque lo que puede añadirse no es verdad, sino solo una proyección de la propia mente. Y anotaba Jiddu Krishnamurti. La verdad, según Krishnamurti, no es una nueva experiencia espiritual que acumular, ni una forma de iluminación que llegue como premio al esfuerzo espiritual. Al contrario, el verdadero despertar es la simple remoción de las ilusiones que la mente crea continuamente. No puedes alcanzar la libertad añadiendo algo a tu vida tal como es, porque cualquier cosa que añadas será siempre una proyección más de tu propio ego. La libertad auténtica, por tanto, nunca es un añadido, sino la remoción definitiva de todo lo que no es real, la demolición completa de la falsa identidad. Krishnamurti subraya a menudo que el despertar auténtico es un movimiento de liberación de todas nuestras construcciones mentales, de todas las proyecciones que el ego genera para defenderse a sí mismo. Es necesario un cambio radical de la conciencia, y esta transformación ocurre únicamente cuando se comprende a fondo y sin elección alguna toda la estructura del ego, con todas sus divisiones e ilusiones. Anotaba Jiddu Krishnamurti. No se trata de encontrar un nuevo estado de paz y armonía que nos proteja del dolor, sino de mirar directamente con total honestidad aquello que siempre nos ha hecho sufrir, la fuga continua y sutil de la realidad mediante las proyecciones mentales del ego.
He aquí por qué la mente busca continuamente experiencias espirituales confortables y tranquilizadoras. Es una manera inteligente y sutil de mantener intacta la estructura del ego, un intento desesperado de conservar lo que conocemos, añadiendo simplemente una nueva dimensión espiritual más luminosa y confortable. Krishnamurti nos invita a comprender que el despertar auténtico no añade nada, sino que desenmascara totalmente todo engaño mental. No es el descenso de una luz espiritual que ilumina el falso ego, sino el derrumbe completo e irrevocable de ese falso ego. Cuando empiezas a comprender esta realidad, te encuentras ante un giro decisivo. Ya no se trata de perseguir una experiencia que dé paz y felicidad permanente, sino de ver claramente la verdadera naturaleza del proceso mental que genera el conflicto. La libertad auténtica se manifiesta en el momento en que se deja de buscar seguridad psicológica mediante experiencias espirituales. En el momento en que se comprende que toda búsqueda de luz, paz o serenidad hecha para tranquilizar al ego no es más que un engaño más de la mente. Solo cuando te enfrentas abiertamente a esta realidad, sin buscar ya una vía de escape, el falso ego empieza a desmoronarse de verdad. He aquí por qué el verdadero despertar no es nunca suave y tranquilizador. Es más bien un proceso extremadamente desestabilizador, porque significa perder todo lo que hasta ahora te ha dado seguridad. Requiere una capacidad extraordinaria de afrontar la incertidumbre y de permanecer en el vacío interior sin buscar refugios externos. No hay otro camino que comprender total y profundamente que el ego debe terminar. No gradualmente, no mañana, no a través de experiencias o métodos espirituales, sino instantáneamente. Este fin inmediato es lo que llamamos despertar y es la única libertad auténtica. Recalcaba Jiddu Krishnamurti. La crisis espiritual auténtica, por tanto, es inevitable y necesaria. No representa un obstáculo que superar, sino la señal de que por fin estás poniendo en cuestión todo aquello que te ha aprisionado hasta este momento. No huyas de esta crisis. No intentes evitarla ni reducir su intensidad con técnicas o teorías espirituales. Afróntala directamente, sin miedo, con total honestidad y conciencia. Justo en el momento en que ya no buscas una salida fácil y permaneces simplemente presente con la realidad tal como es. La libertad auténtica comienza a emerger espontáneamente. Si abriste este video es porque tú también estás buscando una vida más serena. Estás tratando de entenderte mejor. ¿Qué te frena? ¿Qué patrones se repiten? ¿De dónde vienen los bloqueos? Existe, de hecho, un camino que muchos están comenzando y otros ya recorren. Observar los automatismos para vivir con más presencia y lucidez. Pensando en quienes empiezan y en quienes ya están en camino, hemos escrito 12 etapas de la conciencia. Este libro es un mapa, sencillo, auténtico y con un lenguaje moderno, pensado para quienes sienten que hay algo más allá de la aparente normalidad en la que vivimos. Explica claramente las 12 etapas, desde el piloto automático hasta la presencia integrada. Dentro encontrarás un test exclusivo de autoevaluación. Lo completas en autonomía y en pocos minutos revela en qué etapa te encuentras actualmente. Para cada etapa tienes una descripción concreta de lo que ocurre en tu mente y emociones, los bloqueos recurrentes que soltar, las señales para pasar a la etapa siguiente y preguntas introspectivas para mirarte claramente por dentro. Cada etapa va acompañada de una historia simbólica que ilustra el núcleo del trabajo. No es un manual de técnicas ni un conjunto de respuestas prefabricadas. Es un mapa práctico, una linterna que ilumina el camino y ayuda a dar los próximos pasos sin tropezar.
Escanea el código QR o usa el enlace en el primer comentario destacado. El despertar auténtico no es un movimiento hacia arriba o hacia una luz reconfortante, sino un movimiento de liberación total de todas las ilusiones cultivadas hasta ahora. No añade nada, no otorga nuevas certezas ni nuevas esperanzas, sino que te libera definitivamente de todo aquello que nunca has sido realmente. Cuando finalmente comprendes esto, te das cuenta de que la libertad auténtica no es algo que alcanzas, sino algo que emerge espontáneamente cuando ya no hay nada que impida ver con claridad la realidad tal como es, despojada de todas las proyecciones mentales. Esto, y solo esto, es el verdadero despertar. Jiddu Krishnamurti contaba a menudo una historia antigua que contiene una verdad profunda. Había un hombre que vivía en una pequeña casa en la cima de una montaña, y cada día bajaba al valle para buscar algo que nunca había encontrado. Un día un sabio le preguntó, ¿qué buscas cada día? El hombre respondió con sencillez, busco paz, busco verdad, busco libertad. Y el sabio dijo, lo que buscas no está abajo en el valle, sino justamente en la casa de la que partes cada mañana. Esta parábola refleja la condición de cada uno de nosotros. En el intento desesperado de encontrar la libertad, la paz interior, la iluminación, nos volvemos siempre hacia el exterior. Buscamos guías, gurús, maestros, experiencias espirituales. No comprendemos que lo que realmente se necesita está justamente ahí, en la misma crisis que estamos atravesando, en el miedo y en la soledad que nos atenazan cuando cada certeza empieza a derrumbarse. Es precisamente cuando comenzamos a perder todas las seguridades cuando tenemos la oportunidad real de afrontar directamente la realidad, que siempre hemos evitado. En el momento en que inicias el proceso de demolición del ego, como enseña Krishnamurti, es inevitable experimentar un profundo sentido de desorientación. Todo lo que siempre has considerado estable, seguro, fiable, empieza a disolverse, dejándote en un estado de aparente vulnerabilidad. Puede aflorar el miedo, un miedo que te empuja a buscar una solución inmediata, un consuelo fácil, algo que te proteja del dolor de afrontarte tal como eres, sin más máscaras ni ilusiones acumuladas durante años. Pero justamente ese miedo, cuando se observa con presencia absoluta y sin huir, es la puerta misma hacia la libertad. Krishnamurti nos enseña que es esencial permanecer completamente conscientes de lo que sucede dentro de nosotros, sin intentar modificarlo ni evitarlo. Sé plenamente consciente del miedo que sientes. No intentes escapar, no busques racionalizarlo, obsérvalo simplemente. Observaba Jiddu Krishnamurti. Esta capacidad de observar sin juicio, sin intervenir, sin huir, es fundamental. No es un proceso sencillo, porque nuestra tendencia natural es buscar consuelo y seguridad. Pero en el momento en que resistes la tentación de huir y permaneces totalmente presente con lo que estás experimentando, ocurre algo extraordinario. El miedo pierde su poder. El sentimiento de soledad se convierte en un espacio silencioso y libre, y la incertidumbre se vuelve el umbral mismo de la libertad. Krishnamurti insiste en que la única manera de afrontar de verdad la crisis es no huir, sino entrar en ella totalmente. No busquéis ninguna seguridad. No intentéis aferraros a algo que os proteja de la crisis que estáis atravesando. Permaneced completamente presentes con ella. Amonestaba Jiddu Krishnamurti. Cuando logras hacer esto, algo se libera espontáneamente dentro de ti. No es la liberación que habías imaginado, no es una luz tranquilizadora que desciende desde lo alto, sino una libertad inmediata, concreta, viva, que no es producto del pensamiento ni de la experiencia.
y que surge espontáneamente justo en el momento en que el falso ego se disuelve. Durante este proceso puedes sentir una profunda soledad, porque siempre has creído que tu ego, con sus certezas, ideas y convicciones, era tu casa, tu refugio seguro. Ahora, cuando esta estructura empieza a desmoronarse, puedes experimentar la sensación de no tener ya nada a lo que agarrarte. Y sin embargo, Krishnamurti muestra que justamente esa sensación de vacío y de soledad es esencial. La verdadera soledad no es aislamiento, no es una separación de la vida. Es simplemente el momento en el que comprendes con claridad que ya no puedes refugiarte en tus ilusiones. Anotaba Jiddu Krishnamurti, es crucial no intentar huir de esta soledad mediante nuevas experiencias espirituales, técnicas o gurús. El valor necesario consiste en permanecer totalmente presente en este espacio vacío, porque solo en esta soledad auténtica puede emerger aquello que está realmente más allá del ego. La soledad no es aislamiento, sino un estado en el que ya no buscas nada fuera de ti mismo, porque ves con claridad que lo que siempre has buscado no era más que una proyección de tu ego. Aclaraba Jiddu Krishnamurti, en esta soledad auténtica y sin miedo, puede emerger algo extraordinariamente nuevo, la posibilidad de una libertad auténtica. El ego pierde su terreno habitual precisamente en el momento en que ya no intentas protegerlo ni mantenerlo intacto. Es en el vacío absoluto cuando el ego se disuelve de manera natural, sin esfuerzo. No se trata de una destrucción activa del ego, sino de una disolución espontánea que ocurre cuando ya no intentas sostenerlo con ilusiones, creencias o experiencias espirituales tranquilizadoras. Es el acto mismo de no actuar, de no intervenir, de no buscar, lo que abre la puerta a la libertad auténtica. No podéis combatir contra el ego, porque el mismo intento de combatirlo es el ego, advertía Jiddu Krishnamurti. El camino no es la lucha, sino la conciencia total que permite que el falso yo se desmorone por sí solo. La verdadera fuerza no reside en la voluntad de destruir, sino en la capacidad de permanecer completamente conscientes, observando el ego con absoluta claridad. En este estado de claridad, sin fuga y sin miedo, el ego no puede sobrevivir si consigues no interferir, no intentar protegerte de la crisis, no buscar un consuelo inmediato. Descubrirás una nueva cualidad de libertad. Es una libertad que no puede describirse con palabras, no puede adquirirse mediante técnicas, no puede alcanzarse con el tiempo ni con la voluntad. Es algo que surge espontáneamente, de manera natural, justo en el momento en que ya no intentas defender el falso ego. Krishnamurti invita constantemente a mirar más allá de la mente, más allá del ego, y a descubrir esa dimensión interior que siempre ha estado ahí, escondida por el miedo, por el deseo de seguridad y por las ilusiones mentales. Este es el punto crucial del verdadero despertar espiritual. El fin de la huida, el fin de la búsqueda exterior, el fin de la protección de las ilusiones. Cuando todo esto se disuelve, lo que queda no es una nueva experiencia ni una luz tranquilizadora, sino la realidad misma en su esencia inmediata y absoluta. Es la simple y auténtica libertad que no depende de nada, que no está sujeta a las circunstancias, que no necesita definiciones ni experiencias tranquilizadoras. Esta libertad es lo que Krishnamurti llama el verdadero despertar, no la llegada de la luz, sino la desaparición definitiva de las ilusiones. La libertad auténtica, como explica Jiddu Krishnamurti, no consiste en alcanzar una condición espiritual particular, ni en conquistar un nuevo estado de conciencia más elevado o especial. Por el contrario,
El verdadero despertar es la disolución completa y definitiva de toda la estructura ilusoria que hasta ahora has llamado yo. Ese ego nunca ha sido real, nunca ha sido lo que realmente eres, y sin embargo toda tu vida ha estado orientada a protegerlo, reforzarlo, hacerlo más completo. Justo en el momento en que ese ego se derrumba, cuando ya no puede sostenerse sobre sus ilusiones, se manifiesta la libertad auténtica, aquello que Krishnamurti define como el verdadero despertar. Durante el camino espiritual, siempre has buscado algo que añadir, una nueva técnica, una experiencia iluminadora, un maestro, una filosofía que por fin pudiera darte la paz interior y la libertad deseada. Has intentado mejorar, perfeccionar y embellecer la estructura mental, esperando que el añadido de conocimientos espirituales pudiera sacarte del sufrimiento. Krishnamurti enseña, sin embargo, que este mismo intento de añadir algo a la vida tal como es, no es más que la enésima estrategia del ego para mantener su dominio. Cualquier experiencia espiritual o iluminadora se convertirá inevitablemente en una nueva herramienta en manos del ego, una nueva seguridad que impide encontrarse con la realidad tal como es. El verdadero despertar, por tanto, no es nunca un añadido, sino siempre una sustracción. Es el proceso radical y definitivo en el que todo lo que nunca ha sido realmente comienza a caer por sí solo, sin esfuerzo, dejando solo lo que es auténtico, natural e inmediato. La libertad no consiste en añadir algo, sino en perder todo aquello que te mantiene lejos de la verdad. Y decía Jiddu Krishnamurti, es precisamente esa pérdida, esa demolición total de las ilusiones, la que conduce finalmente a ver con claridad la realidad de la vida, despojada de filtros, de divisiones, de conflicto y de separación. Cuando el falso ego se derrumba, lo que queda no es una nueva experiencia espiritual, ni una nueva luz que descienda desde lo alto. Es una conciencia natural y pura, carente de división y de fronteras. Un estado de presencia absoluta en el que ya no hay un sujeto separado que observa un objeto separado, sino simplemente una presencia que se manifiesta por sí sola, espontáneamente, de manera natural. Esta libertad no está sujeta a las circunstancias exteriores, no depende de la sociedad, de las personas, de las experiencias ni de las condiciones materiales. Es lo que queda cuando toda ilusión se disuelve y la vida aparece en su total inmediatez, sin más la distorsión de las proyecciones mentales. Krishnamurti lo describe así: cuando ya no buscáis nada, cuando ya no buscáis experiencias espirituales que os tranquilicen, cuando ya no deseáis un nuevo estado de conciencia, entonces lo que queda es libertad auténtica. Describía Jiddu Krishnamurti. No es una libertad construida, obtenida con técnicas espirituales o mediante un esfuerzo mental, sino una libertad natural, intrínseca, que siempre ha estado ahí, escondida por el miedo y la ilusión. No es una libertad que pueda conquistarse o alcanzarse en el futuro, sino algo que se revela espontáneamente cuando todo lo que la obstaculizaba desaparece. Esta libertad auténtica es el punto de llegada de un proceso radical que no añade nada a la vida tal como es, sino que elimina todo aquello que impedía ver con claridad. Cuando las máscaras se derrumban y el ego pierde completamente su terreno habitual, lo que queda es una conciencia simple, natural e inmediata, libre de cualquier conflicto, miedo o división interior. Ya no hay identificación con una imagen mental particular, ni el intento de proteger una falsa seguridad psicológica. Esta libertad no es solo un concepto teórico, sino una realidad concreta que se manifiesta espontáneamente en el aquí y ahora.
En cuanto empiezas a vivir esta libertad auténtica, todo adquiere una cualidad diferente. La vida misma se vuelve extraordinariamente simple e inmediata. Ya no necesitas controlar, manipular o interpretar los acontecimientos, porque la realidad se presenta en su claridad natural. Ya no necesitas buscar fuera aquello que pueda dar significado a tu existencia, porque el significado ya no se busca ni se desea, se manifiesta espontáneamente, cuando ya no intentas alcanzarlo. Esta libertad auténtica no es una condición temporal, una experiencia pasajera o un estado de conciencia que pueda perderse o recuperarse. Es la condición natural de la vida, la manera más inmediata y sencilla de estar en el mundo, la libertad de vivir sin más divisiones interiores, sin el conflicto generado por el intento de convertirte en algo distinto de lo que eres. No es una libertad condicionada por las circunstancias, sino la libertad absoluta de vivir con una conciencia lúcida que no depende de nada y que nunca está sujeta a cambios. Este estado de libertad auténtica es la realidad natural que emerge en el momento en que el falso yo se derrumba definitivamente. Es una libertad que no puede ser descrita con palabras, porque toda descripción no sería más que una nueva proyección mental del ego. No puede enseñarse ni transmitirse, porque no es el resultado de técnicas o métodos espirituales. Es simplemente lo que queda cuando todo lo falso se desvanece por completo. La verdadera libertad interior de la que habla Krishnamurti no es algo que pueda conquistarse, sino algo que se revela espontáneamente cuando ya no intentas protegerla o construirla. Es un despertar que no añade nada a tu vida, sino que elimina todo aquello que impedía ver con claridad. La vida, entonces, ya no se ve a través de la lente distorsionada del ego, sino que se vive en su totalidad, sin separaciones ni divisiones. La libertad auténtica no es la llegada de una luz, sino la desaparición definitiva de las ilusiones. No hay nada más que añadir. Es el derrumbe del ego. Y cuando el ego se derrumba, lo que permanece es simplemente la realidad tal como es, en su total sencillez. De concluía Jiddu Krishnamurti, en esta libertad auténtica ya no hay búsqueda, ya no hay conflicto, ya no hay división. Solo queda lo que siempre ha sido más allá de las definiciones mentales. Un ser humano libre, simple e inmediato, profundamente consciente de la realidad tal como es, sin ninguna ilusión. Si llegaste hasta aquí, es porque quieres entender mejor cómo la mente y las emociones influyen en tus días. Ya sea que estés al inicio o en una etapa avanzada del camino interior, una cosa es cierta: solo sabiendo dónde estás, puedes entender cómo avanzar. No hay una meta que conquistar. La dirección es reencontrar el presente. Las 12 etapas no son escalones que coleccionar, sino un mapa que muestra claramente lo que te aleja del presente: resistencias, hábitos, evitaciones. Por eso escribimos 12 etapas de la conciencia. Un mapa simple y auténtico que te invita a ver claramente qué se mueve dentro de ti justo en este momento de tu vida. En su interior encontrarás herramientas prácticas, señales de progreso, bloqueos frecuentes, preguntas claras para aflojar los nudos y vivir con más serenidad y conciencia. También hay un test de autoevaluación. En pocos minutos descubres tu etapa actual. No esperes más. Da hoy este paso importante. Haz ahora el test de autoevaluación. Descubre tu etapa y deja que el mapa te acompañe sin prisa hacia una presencia plena e integrada. Abre el enlace en el primer comentario destacado o escanea el código QR y empieza hoy mismo. Este proyecto nace con un único propósito: acompañar a quienes están en busca de un despertar auténtico. Es totalmente independiente
libre de patrocinadores y de estrategias ocultas. Aquí encontrarás solo palabras sinceras, dirigidas a quienes de verdad desean conocerse a sí mismos. Si lo que acabas de escuchar resonó contigo, deja un me gusta. Es un gesto pequeño que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, están en camino. Si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios. Cada palabra auténtica tiene el poder de iluminar el camino de todos. Para seguir en contacto y continuar juntos este viaje, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos. Gracias de corazón por estar aquí.